La experiencia de Dios. Un saludo afectuoso a todos los que se hacen presentes en este taller a través de la red y a los que luego la podrán ver en diferido en mi canal de YouTube, al cual siempre invito a suscribirse. Bien, en este taller me voy a referir a la experiencia de Dios y cómo vivirla. Voy a recomendar además un libro que instruye sobre la experiencia de Dios. Fue escrito por el padre Juan Martín Velasco, que ya no está con nosotros, del cual fui uno de sus alumnos en la Universidad de la Mística, el CITES, en Ávila. El libro tiene por título La experiencia cristiana de Dios. Y ahí nos instruye el padre Juan Martín Velasco sobre la experiencia cristiana de Dios. Bueno, es un buen libro para los que les gustan mucho los temas filosóficos, cristianos y místicos. Pero yo me voy a basar en este taller en dos versos con hermosas sentencias que nos vienen del Antiguo Testamento a través del Génesis y el libro de Job. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: ciertamente está Dios en este lugar, y yo no lo sabía. Libro del Génesis 28, 16. Lo que nos relata este versículo es que Jacob despertó sobresaltado, pues le estremeció el haberse sentido en la presencia visible de la divinidad. Él no sabía que Dios estaba en aquel lugar. Jacob no tiene la idea de la omnipresencia divina. Jacob considera aquel lugar como preocupante porque se sentía cerca de la divinidad. Y esto en su mentalidad entrañaba un cierto peligro para la vida. Por ejemplo, podemos leer en Isaías que grita al ver a Dios en el templo: desgraciado de mí, que voy a morir, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Bueno, y Jacob aquí pues siente el estremecimiento de encontrarse junto a algo divino, algo superior. Hoy día la fe está en un punto muy complejo en nuestra comunidad cristiana. Hay un indiscutible sentimiento de malestar con todo lo religioso. Es algo que atenta contra la realización de la vida cristiana, pero es algo real que estamos viviendo. Muchos cristianos se ven alejados de Dios, de no saber que Dios está aquí, porque así lo sienten y se preguntan: ¿dónde está Dios? El hombre observa su naturaleza y parecía, así fue siempre, que todo le hablaba de Dios. Pero hoy día, por más que mira a su alrededor, aunque pone oído atento y agudiza la vista, llega a expresar que estamos sin noticias de Dios. De repente parece que es la antesala del término de la fe y nos lleva a preguntar cómo será el cristianismo del mañana y si existirán la mística experiencia de Dios, si existirá esto.
Y más difícil aún cuando hay quien proclama que Dios parece que está muerto en el corazón de los hombres. Entonces me parece que es tiempo de detenerse a reflexionar sobre por qué a nuestro alrededor existe un cierto malestar religioso, una cierta indiferencia y un aviso de agnosticismo. La idea en esta reflexión que voy a hacer ahora es buscar una respuesta y, si es posible, un remedio a esta indiferencia con nuestro Dios. Con esta expresión que he leído de Jacob, del libro Génesis, está Dios en este lugar y yo no lo sabía, aún nos queda esperanza y, a pesar de algunas inseguridades de nuestra fe, sabemos que Dios está aquí en el mundo en el cual vivimos, aunque tengamos conciencia que solo sabíamos de Dios de oídas, recordando la sentencia de Job, al final del libro de Job. Solo de oídas te conocía, mas ahora te han visto mis ojos. Job 42. Solo de oídas te conocía, mas ahora te han visto mis ojos. Estamos invitados por el Espíritu a abrir los ojos del alma y dejarnos sorprender por ese Dios al que tantas veces le pedimos que no se aleje de nosotros. Y tantas veces queremos llenarnos de alegría al encontrarnos con el Señor, como se relata en el Evangelio de Juan 20. Todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos probado, no lo podemos callar, y es tiempo de hablar de nuestra experiencia de Dios para entusiasmar a muchas almas a que permanezcan fuertes en su fe. Es tiempo de descalzarse, dice el libro del Éxodo. Dice un versículo que vio Dios que se acercaba para mirar, y Dios llamó del medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y Moisés responde: heme aquí. Y Dios le dijo: no te acerques, quita la sandalia de tus pies, que el lugar que estás pisando es tierra santa. Éxodo 3, 4, 5. La declaración solemne de Dios indica que el hombre no debe acercarse sin purificarse a la zona de la santidad de Dios. Me pregunto, ¿hay algo de eso que nos impide acercarnos a Dios? ¿Y en qué condiciones estamos nosotros para acercarnos a Dios? En el caso de Moisés se le pide que no debe acercarse sin antes descalzarse. Y la razón es porque el calzado caminó por caminos impuros. Es posible, claro, y sin duda por haber estado en contacto con muchas cosas legalmente impuras, según la tradición y la creencia de ese momento, en el camino de la vida de Moisés. Aún hoy día, para entrar a las mezquitas es preciso descalzarse. Moisés, en esa parte de su vida, debe tener conciencia de hallarse en la zona santificada por la presencia de la divinidad. Es la conciencia, y esa conciencia es parte de su experiencia de Dios. Y entonces debemos hacernos algunas preguntas, tales como si es posible vivir una experiencia de Dios en nosotros, y si es posible tener una experiencia de Dios en estos tiempos necesitados religiosamente.
En otras palabras, si es posible, la experiencia de Dios en nuestra cultura hoy secularizada y muy librada de los aspectos religiosos. Estamos en espacios de santidad y no hacemos nosotros cuando estamos ahí ningún gesto además de conciencia del sitio donde estamos y que estamos pisando. A priori me parece que en estas circunstancias de la vida actual la experiencia de Dios está aparentemente poco favorable a sentirse o manifestarse en nosotros. Y cuando digo que a veces estamos en espacio de santidad, entramos al templo y salimos como entráramos aquí en cualquier lugar. Bueno, con esta expresión de Jacob está Dios en este lugar y yo no lo sabía, no podemos dejar de sentir que Dios sigue estando presente para todos los hombres. Y ahora es necesario que sepamos tomar conciencia de esa presencia de Dios. Y que el Señor quiere estar con nosotros, como dice el evangelista en Apocalipsis. Apocalipsis 4:20. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Del Apocalipsis, como dije. Y la pregunta ahora es, si esto no sucede, ¿le abrimos la puerta? Con esa expresión de Jacob, está Dios en este lugar y yo no lo sabía. Quizás el silencio de Dios ha sido algo dramático para muchos creyentes que al oír de otros, Dios está aquí, pero también oír la pregunta, ¿y dónde está tu Dios? Que no se le ve en el sufrimiento, en el escándalo, en la guerra, en el genocidio de pueblos y razas, en el hambre, y que no pueden apartarse de la pregunta, ¿dónde está Dios? O algo tan dramático como preguntarse, ¿cómo puede no estar aquí? O otra pregunta, y si de verdad existe, ¿cómo puede no hacerse presente donde más se le necesita? No podemos desconocer que a veces pasan cosas que motivan una negación de la existencia de Dios, en especial en la injusticia que sienten los que son apartados de tantas necesidades que algunos ostentan con opulencia frente a miserias de muchos que carecen incluso de lo indispensable. Nada oculta tanto a Dios de los desposeídos, de los que padecen esa injusticia, la violencia, la opresión y en algunos casos de tener que soportar una vida inhumana. Como alguien que una vez me dijo, que yo digo siempre, Dios mío, al rezar el Padre Nuestro y cuando te pido, danos el pan de cada día, me pregunto, ¿y por qué no llega? Enseña el Evangelio, o el evangelista Juan, el mismo que conocemos como el discípulo amado. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. De las cartas de Juan 1, Juan 4:8. Entonces, como amándote por sobre todas las cosas, me pregunto, parece que no nos dejas conocerte y sentirte. ¿Será posible que te sintamos ausente? Otra pregunta, ¿será posible decir, Dios está aquí y yo no lo sabía? Y es tiempo de descubrir huellas de la presencia de Dios en nuestra vida, de su callada pero real, activa e inconfundible presencia en el centro del ser de cada uno de nosotros. Responde Job diciendo, sé que lo puedes todo, solo de oídas te conocía, mas ahora te han visto mis ojos. Job 42.
Ante el despliegue de las obras portentosas de la naturaleza, obra de Dios, Job reconoce su insignificancia e ignorancia al mismo tiempo que declara la omnipotencia divina. Hasta ahora solo había tenido referencias lejanas de ella, solo de oídas se conocía, pero ahora las ha escuchado del propio Dios y la ha contemplado con sus ojos. El resultado de su nueva ciencia es un profundo sentimiento de compunción y también de arrepentimiento. Cabría preguntarse en qué medida puede hablarse de la experiencia real de Dios sin saber qué es a Dios a quien experimentamos. Parece que a veces nos confundimos, es decir, nos quedamos con ciertas evidencias que solo las aceptamos porque vienen de la autoridad, de verdades que Dios nos revela, y es lo que la Iglesia nos enseña. ¿Y cuál es la confusión? Es confundir la fe con la creencia, y muchas veces a verdades que exceden la razón. Para algunos solo le basta creer que Dios existe y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no nos debemos confundir. La creencia es un elemento de la fe, pero no es la fe misma, no es su centro. Tampoco podemos concluir que la fe es cosa del corazón y de los sentimientos, porque cuando fallan los sentimientos, luego falla también la fe. Pero es lo que cristianamente designamos como fe. Trato de aclarar esto. En la fe hacemos nuestra la realidad de la que permanentemente está procediendo. Tal actitud supone en primer lugar saber, aceptar y reconocer la propia grandeza de Dios. Yo no soy todo, no lo puedo todo, no soy la medida de todas las cosas, no soy el dueño del ser. Pero Señor, estoy a tu luz. Es hora de reconocer que mi fe en Dios me ayuda a superar la tentación de pretender realizarme por mí mismo, aceptar desde la realidad que me da Dios con toda confianza, con toda mi fe y con absoluto reconocimiento de Dios como ser supremo. El encuentro con la verdad, trascendencia que en modo alguno puede ser objeto de ningún acto humano. En esta confianza absoluta podemos encontrar al mismo tiempo la gran posibilidad de la salvación definitiva a la que aspiramos. Podemos confiar en quedar en sus manos y decirle a Dios que nos oirá con cariño: todo lo mío es tuyo, haz de mí lo que necesites de mí. En otras palabras, quedarse en las manos de Dios, confiar absolutamente en Él y en su voluntad. Todo esto supone en nosotros la experiencia de Dios que buscamos, admite un nuevo nacimiento y permite la conversión del corazón. El nuevo ser que vive de forma nueva en las manos de Dios y con toda confianza en Él. Entonces debemos tomar conciencia cuál debe ser nuestra actitud religiosa para percibir cuál es y dónde está la raíz de la experiencia religiosa que deseamos tener. De esta forma podemos ver, sentir y afirmar sin ninguna vacilación que la fe permite experiencia, requiere experiencia y es ella misma la experiencia de Dios, en especial cuando la fe que ama es experiencia de lo eterno, experiencia que consigue o que se consigue
interiorizando la fe en nosotros como experiencia de Dios. Todas ellas experiencias de la fe y que tienen lugar en el interior de la fe. Hago aquí un necesario paréntesis para recordar que la fe proviene de Dios. Dios nos asigna o nos da la fe. Si observamos y leímos la experiencia de Dios en el apóstol Pedro, está en la segunda carta de Pedro 1:1. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado la misma preciosa fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro está preocupado por los peligros que amenazan la fe de los cristianos y pasa inmediatamente a hablar de ella. Afirma que la fe concedida como don a los paganos convertidos del mismo precio que la que recibieron los mismos apóstoles, o sea, es del mismo precio, que la que recibieron los mismos apóstoles. El que Dios los haya llamado a la misma fe de los apóstoles fue un favor puramente gratuito concedido por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, imparcialmente a todos los que la deseaban, fueran judíos, fueran paganos. Para la justicia de Dios no hay acepción de personas ni de naciones, sino que derrama su gracia sobre todo sin distinción. La fe de que nos habla el autor sagrado se refiere al depósito de las verdades reveladas. Este depósito lo poseemos por don gratuito de Dios. Ahora bien, sin llegar a reflexionar si la religión es cosa de los hombres en sus múltiples manifestaciones o en la verdad de aspectos y elementos que la componen, en ella está la raíz o la fuente que nos acerca a un diálogo permanente de amistad con Dios. La religión nos abre los ojos del alma e ilumina a los hombres para reconocer el misterio de la fe. La experiencia de Dios solo puede darse en medio de una fe fortalecida por la experiencia religiosa. La religión nos aporta el deseo de mirar al cielo y a las profundidades de la propia conciencia, a mirar con afecto el rostro de otro que a través de su fe escucha la voz tan inconfundible como la callada en la que reconoce la presencia de Dios y desea compartirla en nuestra comunidad religiosa, y nosotros respondiendo como Job diciendo: solo de oídas te conocía, mas ahora te han visto mis ojos. La presencia de Dios en cada uno es algo que no me atrevería a cuestionar. Es una experiencia íntima y personal. Nadie que yo sepa ha visto nunca a Dios directamente con sus propios ojos, pero sí no me cuesta entender y reconocer la experiencia de la fe de aquellos que me hablan de haber sentido muy cerca su presencia. El reconocimiento de esa presencia, por tanto, está integrado inseparablemente por la aceptación del testimonio que Dios da de sí mismo. Como nos dice el evangelista Juan, se puede confrontar en 1 Juan 5:9 en la conciencia del creyente y por el testimonio que de su presencia han dado santos testigos de ella. De esta forma, la experiencia que los hombres han hecho y hacen de Dios a lo largo de la historia, santos y santas muy reconocidos, intervienen de forma activa en nosotros y nos animan a un diálogo permanente con Dios. En otras palabras, la experiencia de los santos y santas
Sus testimonios de la presencia en su interior, en su vida, hace que el hombre de hoy exprese este verso de Job que me ayuda en esta reflexión. Hasta ahora sabía de ti de oída, ahora te han visto a mis ojos. Donde la visión consiste no tanto en ver a Dios como en reconocer personalmente que es un misterio del cual no nos cabe pedir cuenta porque es invisible a nuestros ojos. Para ir finalizando esta segunda parte, ahora te han visto a mis ojos puede revestir muchas formas concretas con una multitud de facetas según las diferentes personas que lo experimentan. Quizás de ahí que hay una incontable variedad de experiencias religiosas concretas. De ahí también que sabemos con frecuencia las más desarrolladas experiencias de Dios, que éstas suceden secretamente a oscuras de la obra de entendimiento y de las demás potencias, por cuanto las dichas potencias no lo alcanzan, sino que el Espíritu Santo la infunde y ordena en el alma. Así lo escribe el Santo Padre San Juan de la Cruz. Esto hace que para las experiencias religiosas las personas de ir por un camino de purificación, un descalzarse para pisar suelo santo. En otras palabras, hay que tomar conciencia directa, en algún sentido, de Dios presente, que se traduce en expresiones como ahora te han visto mis ojos, o tantas otras expresiones equivalentes. Y en esto influye el amor a Dios. El amor a Dios debe ser el camino de la relación del hombre con Dios. El que no ama, resume perfectamente San Juan, no conoce a Dios porque Dios es el Señor. 1 Juan 4:8. Y la carta de los Efesios pide para los fieles que viváis arraigados y fundamentados en el amor. Así podréis comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Un amor que supera todo conocimiento. Así lo expresa San Pablo. De estos textos brota una corriente en la teología y la espiritualidad cristiana que presenta el amor como principio del conocimiento y que se plasma en expresiones como la de San Ignacio, por ejemplo. No es el mucho saber lo que sacia el alma, sino el gustar y sentir las cosas interiormente. O como dice el Santo Padre San Juan de la Cruz, en la teología mística se conoce por amor, en el cual las cosas no solo se conocen, sino que juntamente se gustan. Pero ninguna expresión tan clara del comportamiento o del componente, mejor dicho, amoroso de la experiencia de Dios, como el hecho de que su relación hacia el hombre y consiguientemente la relación de ésta con él sea descrita en términos de relación amorosa y expresada como sucede con frecuencia en los místicos por medio de espléndidos poemas amorosos, grandes ejemplos. Por ejemplo, lo tenemos en los poemas San Juan de la Cruz. De hecho, el origen de toda posible experiencia de Dios, su presencia constituye en el fondo de la realidad y en el centro de la persona es el amor originario, raíz de todo proceso creador y salvador que deposita en el hombre la semilla del amor. La tendencia constituyente que forma el peso, la fuerza de gravedad que orienta irreprimiblemente al hombre hacia Dios como único término posible de ese amor. El sello de Dios en el alma se imprime tanto más profundamente en tu sustancia cuando más fuertemente te haya atraído hacia sí el peso del amor.
Pero ¿cómo entender el amor de Dios como mecanismo de su experiencia por el hombre? El evangelista nos dice, el amor procede de Dios. 1 Juan 4:7. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. También de 1 Juan 4:10. En el amor de Dios se hace presente sin duda el elemento del deseo, sin el que resulta imposible un amor humano. Pero el deseo humano referido a Dios necesita de una radical conversión para que oriente al hombre hacia Dios, le permita trascenderse hacia Él. Condiciones indispensables para que lo deseado sea verdaderamente Dios. Esa conversión supone que Dios no sea un simple objeto del deseo del hombre, sino raíz que lo origina, y así lo configura a su dimensión divina, y peso que lo orienta desde una presencia de verdadera preponderancia que, lejos de girar en torno al hombre, sitúa al hombre en la órbita de lo divino, le capacita para posibles llamadas de Dios, le dilata el corazón para hacerse capaz de recibirle. Así el amor de Dios hace que éste consista fundamentalmente en dejarse amar por Él, en aceptar ser amado, en acoger su amor, o en corresponder a un amor previo de Dios a nosotros que suscita nuestro amor por Él, que suscita nuestro amor por Él, gracias a esta previa presencia del amor de Dios en la raíz y el centro de la persona. El amor del hombre a Dios, siendo Dios la trascendencia, inmanencia absoluta en el hombre, y consiste en sintonizar con la llamada que nos constituye, y ese amor nos concede una connaturalidad, una familiarización con Dios, que es lo que hace posible el conocimiento inmediato que comporta toda verdadera experiencia. Pero para que esta connaturalidad sea efectiva en el hombre, debe renunciar a interponer entre Dios y él mismo su pretensión egocentrista, la tendencia a hacer de su yo el centro de todo, la tentación de disponer por sí mismo de esa corriente de ser y de amor anterior a él mismo, que le constituye y le transciende, ya que el amor viene de Dios, ya que el amor es Dios mismo, dado al hombre. El amor del hombre consiste solo en consentir a ese amor. Nosotros somos creados para ese consentimiento. Esta breve descripción del amor de Dios nos permite comprender que comporta una doble cara en su realización. Por una parte, la conformidad de la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. Recordemos, dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Del Evangelio de San Juan 14. Como expresión en la vida de la connaturalidad presente en el interior de la persona y de los que origina el amor de Dios en él. Por otra parte, la presencia de unos sentimientos peculiares que acompañan de ordinario y en algún momento toda verdadera experiencia de Dios. La importancia de este nuevo elemento nos invita a detenernos
un momento en su análisis. La existencia de una amplia gama de sentimientos que acompañan a las diferentes formas de experiencia de Dios es un hecho que no deja lugar a dudas y la alegría que se siente. En el libro de la vida escribe Santa Teresa de Jesús: mi alma no podía sufrir en sí tanto gozo. Y el Santo Padre San Juan de la Cruz dice que era tanto el gozo que tenía mi espíritu que no me hartaba de dar gracias a nuestro Señor. En definitiva, es posible que los sentimientos que acompañan la experiencia de Dios en cada ser humano no sean más que la repercusión afectiva de la originalidad del amor de Dios que he intentado descubrir o tratar de explicar en este taller. Cada uno de ustedes, hermanos, podrá experimentar en forma original y casi única lo que les provoca la presencia de Dios. Así, la alegría que acompaña la experiencia de Dios se distingue por su completa gratuidad, por el hecho de no ser dominada por el hombre, dado que procede de más allá que él mismo, y por eso mismo no verse tampoco amenazada como lo está la que se deriva de la posesión de objetos o de la satisfacción necesariamente transitoria de algunos deseos. Así el regocijo y entusiasmo de sentir que Dios está en este lugar, y no lo sabía. Como el solo de oídas te conocía, mas ahora te han visto mis ojos. Nos sacan ciertamente de sí mismos, porque nos hacen descubrirnos llenos de espíritu. Pero al ser este espíritu el principio más profundo de nuestra vida, el consentir a Él nos hace sentirnos al mismo tiempo en paz y plenamente reconciliados con Dios. Termino este taller para dejarnos, como decía Edith Stein, Carmelita descalza, ser instrumentos en las manos de Dios y realizar su obra en el lugar donde Él nos coloque. Esta es nuestra misión. Si la cumplimos, entonces realizamos lo mejor de nosotros para nuestro ambiente y por consiguiente también para toda nuestra comunidad cristiana. Amigos y hermanos, hasta aquí mi exposición de ahora, mi taller de hoy, sobre la experiencia de Dios, basada fundamentalmente en estos dos versículos del Antiguo Testamento. En el comentario final de Job y en el que hace Jacob. Es tiempo de descalzarse. Es tiempo de ir caminando al lugar de la santidad donde podemos encontrar a Dios. Dios nos bendiga a todos. Y no olvidemos, ciertamente está Dios aquí con nosotros. Quizás no lo sabíamos, pero lo podemos experimentar. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.